que tener en cuenta nosotros de que mm, cuando nosotros nos encontramos con unos textos, ¿no? Es decir, eh, podemos entender, ¿no? Que el texto es uno de los formatos, digamos, más utilizados hoy en día, ¿cierto? Estos textos pueden ser extensos, ¿no? Dependiendo de la persona quien escribe el texto, ¿cierto? De repente puedes encontrar una obra, ¿cierto? Una obra literaria, poema, este, un manual instructivo, ¿cierto? Eh, en la cual vamos a nosotros a tenerlos estos en cuenta porque son textos, ¿cierto? Eh, Además que no podemos nosotros dejar de lado, ¿no? Lo que es las unidades de un orden, ¿no? Que nos va a servir para formar nosotros las unidades más grandes, ¿cierto? Para poder entender claramente, pues, el texto, ¿no? Lo que se nos indica, ¿cierto? Además, ¿no? Que nosotros también podemos saber, ¿no? Que los textos, ¿no? Pueden ser, ¿no? Pueden ser de una unidad lingüística, ¿no? Formada por un conjunto de enunciados, que estos tienen una intención comunicativa, ¿no? Y que están eternamente estructurados, ¿sí? Depende de la coherencia y lo que es la cohesión, chicos, que se tiene que tener para poder entender un texto. Y tiene que ser claro, ¿cierto? Todos los textos que nosotros leemos, ¿no? O producimos, presentan un tema global, ¿cierto? A este tema, ¿no? También le puedo dar o le podemos dar nosotros diferentes formas, ¿sí? Por ejemplo, el de tejer las palabras con distintas tramas, ¿cierto? Y las tramas nos van a ayudar a nosotros a identificar correctamente un texto, ¿cierto? No olvidemos que los textos pueden ser narrativos, ¿cierto? Pueden ser líricos o también pueden ser dramáticos, ¿cierto? El día de hoy vamos a hablar de los textos, ¿sí? A continuación te estoy presentando, ¿sí? El temita que vamos a tratar nosotros, ¿sí? Ahí, por favor, observas. A ver, ¿estás observando ahí que se muestra la pantalla? Sí, ¿cierto? Sí, Puedes profesor. también, ok, muy bien. Puedes enviar mensaje para saber si se observa, ¿sí? Alguna pregunta también, de repente se entrecorta la llamada, ¿ok? Bien, entonces vamos a continuar. El tema que vamos a tratar, como te decía, no son el texto, ¿sí? Si nosotros decimos o vemos la definición clara de texto, vamos a dar que es la unidad, como te decía, ¿no? La máxima unidad de comunicación con la que nosotros podemos expresar un mensaje, ¿ok? Ya saben que siempre estamos nosotros en constante comunicación, ¿cierto? El mensaje que tiene que llegar al receptor tiene que ser claro, ¿no? Además de que los elementos de la comunicación cumplen un papel muy importante en, en un diálogo, ¿no? En una conversación para que pueda ser entendible, ¿no? Siempre y cuando los dos, tanto emisor como receptor, ¿no? Hablen el mismo idioma, ¿cierto? Y de esa manera se pueden entender. Las características que presenta el texto, chicos, aquí las tengo, ¿no? Estábamos hablando de una coherencia y cohesión, pero también hay que agregarle la adecuación, ¿sí? Viene a ser la adecuación, viene a ser la adaptación del texto a los elementos del acto de comunicación. Ojo, ahí es la adaptación, adecuación. La coherencia es la relación lógica entre el tema y la estructura, mientras que la cohesión viene a ser la unión organización entre enunciados y palabra del texto. Te vuelvo a repetir, adecuación,
adaptación, coherencia, lógica, relación lógica, cohesión, unión u organización. ¿Entre quiénes? Entre los enunciados y las palabras. Porque este texto tiene que llevar un mensaje claro, ¿cierto? A quien nos está pidiendo. El mensaje tiene que ser claro para poderlo entender. ¿Ok? Sigamos entonces. Los tipos de textos, ¿no? Vamos a ver aquí los tipos de textos para que los puedas por acá entender. Muy bien, los tipos de texto, acá están. Nos vamos a nosotros a poder clasificar de dos formas. Por su materia, ok, vamos a ponerle un color, ¿cierto? Y según el propósito del autor. O sea, hay que dejarlo así los dos. Sí, los dos, esos dos grupos, ¿no? Vamos a encontrar nosotros tipos de texto, según por su materia y según el propósito del autor. ¿Ok? Si hablamos primero los textos por su materia, ¿sí? Vamos a tener que estos se van a dividir, mira, en 5 tipos. Sí, en 5 tipos. De actualidad, científico, literario, filosófico e histórico. Recuerda, se dividen en 2 grupos por su materia y según su propósito. Y de acuerdo a la materia, vamos a encontrar a los textos de actualidad, los científicos, literarios, filosóficos e históricos. Se dice de que en el lenguaje literario, ¿no? O los textos literarios, nosotros vamos a poderlos identificar claramente porque tienen una estética clara que el autor nos deja a nosotros, ¿cierto? Pero los textos no literarios son aquellos que no muestran belleza, ¿sí? Al decir sus palabras, pero sí nos transmiten mensaje. Por ejemplo, nosotros, como ejemplo, tenemos claramente la noticia, ¿cierto? Que estos vienen a ser parte, ¿no? De lo que es los textos no, sí, no literarios, ¿cierto? También tenemos los manuales de instrucción, o ustedes, por ejemplo, muchos han visto, ¿no? A su mamá comprarse un libro de repostería, de costura, de artesanía para aprender. Son tipos de textos que tienen una buena intención, ¿ok? Tienen una buena intención de que de enseñar a la persona, de poder hacerla que se entretenga y que haga lo que a ella le apasiona o a él, ¿cierto? ¿No? Entonces hay que saber distinguir un texto literario y un texto no literario. Pues el texto literario es aquel que va a presentar belleza estética, ¿no? En sus escritos. En cambio, el no literario no presenta, ¿cierto? No presenta esa belleza en los escritos, ¿ya? Y lo vamos a encontrar más que todo, pues, en los, que digamos, pues, en algunos reglamentos, ¿cierto? En la noticia, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar a este tipo de texto. Pero si nosotros hablamos de los textos de actualidad, también nos podemos referir a esto, ¿cierto? Si bien es cierto, antes para hablar de literatura, solo decíamos que literatura, bueno, es un arte, ¿no? Pero tenía una intención clara, ¿no? Utilitaria, ser utilitaria, pero ya hoy en día se dice que es generar belleza, ¿ok? Pero también al generar belleza, no solo que vamos a hablar del amor, vamos a hablar de recitar poemas lindos, no, sino también de darle vida al escrito. Por ejemplo, un texto científico, un texto filosófico, un texto histórico, son literatura, porque nos están expresando algo, ya nos expresan algo. Sigamos. Por acá. ¿Me están entendiendo hasta acá, chicas? A ver, la puedes anotar por el chat, puedes activar tu micro. ¿Me están escuchando? ¿Me entienden? Ok, ahí está Danixa Sánchez. Creo que Danixa sí me entiende. Ok, ¿cierto? Sí me está escuchando Danixa. Muy bien. ¿Cómo estás, Danixa? Buenas tardes. Me da gusto que actives tu camarita.
Ok, muy bien. Bien, vamos entonces por acá. Según los textos, estamos viendo, mira, por su materia. Hay que ponerle aquí 1, según su materia. 2, ¿cierto? Según el propósito del autor, ¿cierto? Por su materia vamos a ponerle una color. Vamos a ponerle de este color. Y según el propósito del autor, le voy a colocar esta color. Aquí tenemos nosotros los tipos de textos. Dentro del según el propósito del autor, tenemos que son los informativos y los argumentativos. Lo que yo te estaba indicando, ¿cierto? Los que te van a argumentar algo, los que tienen que informarte algo a ti, ¿cierto? Muy bien. Veamos los textos de actualidad, que son los textos según su materia o por su materia. Mira, ese texto, ¿no? Es aquel que tiene por finalidad dar a conocer algún acontecimiento determinado actual, ¿cierto? Y llamativo en un lenguaje explicativo y con carácter denotativo. ¿Ok? Recuerda, es aquel que tiene por finalidad dar a conocer algún acontecimiento determinado, actual y llamativo en un lenguaje explicativo y con carácter denotativo. ¿Sí? Veamos. Veamos aquí este pequeño ejemplo. ¿Sí? Acá tengo yo este texto. Vamos por acá, tengo este texto número 1. ¿Sí? Como tú lo puedes observar acá. Es un texto y bueno, si estamos dentro de lo que es el texto de la actualidad, pues vamos a ver qué actual o qué acontecimiento determinado y que nos llama la atención a nosotros, ¿sí? Tiene mucho este texto para poder saber claramente, ¿no? Que este pertenece al texto de actualidad. Y eso lo vamos a hacer como, con ayuda de quién? De una de ustedes para poder determinar, ¿no? Si pertenece al tipo de texto actualidad. A ver, Danixa o mi amiga Choso, que quiera leer. A ver, ¿cuál de ustedes? Voluntaria. A ver, chicas. A ver, Choso, Danixa. ¿Quién de ustedes se anima para la lectura? Por eso es que les preguntaba al inicio de la clase si tenían su micrófono bien para poder realizar la lectura. A ver cuál de ustedes se anima o las llamo. A ver, chicas, que sea de forma voluntaria, por favor. Recuerda que cuanto más lees es mejor, ¿no? Puedes ampliar tu vocabulario, ¿ok? Te sientes más fuerte, ¿sí? A ver, chicas, por favor, necesito... Ah, Antonio. Discúlpame, Antonio. Sí, muy bien. A ver, Antonio, Danixa, ¿cuál de ustedes quiere participar en la lectura? Hola. Tenemos que leer. Yo no puedo solo estar hablando. Tienen ustedes también que participar. De eso se trata las clases virtuales, ¿cierto? De interactuar con el estudiante, ¿sí? Para que sea clara la clase. Y si hay alguna duda, pues igual, ¿no? Responder. Un hombre, ¿sí? Un hombre Sí. de 78 años falleció tras ingerir en su casa un pez globo, un delicia, un delicia
gastronómico japonés que provocó la muerte a quien lo come. Si el veneno neurotóxico de sus vísceras no es debidamente limpiado por un especialista. Según la autoridad, la víctima residente en Tokio había pescado con sus amigos el pez globo en la costa de Ibaraki, el norte de la capital, y lo comió crudo y aderezado con salsas en la noche del domingo pasado. Su familia lo encontró tendido en la cocina de su casa el lunes por la noche y tras llevarlo al hospital donde falleció, le encontraron en su estómago resto de poderoso veneno del pez globo, denominado fugo en japonés. El pez globo alcanza altos precios en este país debido, según algunos gastronómicos, más el riesgo que supone su ingestión que su sabor. La manipulación silencia de fugo está prohibida por la ley nipona y un torafugo pez globo de la especie tigre de unos 40 centímetros de longitud y 2 kilos de peso. Puede matar con su veneno a 35 personas. Dentro de la víctima más famosa del fugo, los japoneses recuerdan a Mitsugoro, legendario actor de kabuki, cuya familia demandó por una suma millonaria al restaurante especialista donde ingirió la falta exquisitez en la pasada década de los 70. Ok, muy bien, Danixa, ¿no? Entonces mira cómo este texto, ¿no? Nos da a conocer algo, ¿cierto? Algo actual, ¿cierto? Que tiene un carácter denotativo también, ¿cierto? Mira, ¿qué nos está diciendo? Nos habla de un hombre que falleció tras ingerir, ¿no? Un pez globo en su casa, ¿cierto? Bueno, que esta es una delicia gastronómica, dice japonesa, que provoca la muerte a quien lo come. Si el veneno neurotóxico de sus vísceras no es debidamente limpiado, ¿sí? Por un especialista, ¿cierto? Según las autoridades, la víctima residente de Tokio había pescado a sus amigos el pez globo en la costa de Ibaraki, al norte de la capital, y lo comió crudo, crudo, mira, aquí la vamos a subrayar, lo comió crudo, color rojo, ya, acá me faltó, ¿ok? Dice, y aderezó con salsas en la noche del domingo pasado. Su familia lo encontró tendido en la cocina de su sala el lunes por la noche. Eso fue el domingo o el lunes. Pasó toda una noche, ¿cierto? Tras llevarlo al hospital, donde falleció, le encontraron en su estómago restos del poderoso veneno del pez globo, denominado, dice, fugu. En japonés, el pez globo alcanza los precios en este país debido a, según algunos gastrónomos, más el riesgo que supone su ingestión que a su sabor, ¿cierto? La manipulación, además, sin licencia del fugo, está prohibida por la ley nipona y un tora fugu, pez globo de la especie, ¿cierto? De la especie tigre, ¿no? De unos 40 centímetros de longitud, ¿no? De longitud y 2 kilos de peso, ¿no? Puede matar con su veneno a 35 personas. Imagínate, ¿no? En un solo momento. Dentro de las víctimas del más famoso de fugo, los japoneses recuerdan a Mitsugoro, era un legendario actor de kabuki, cuya familia demandó por una semana, perdón, por una suma millonaria
¿no? Al restaurante especializado donde ingirió la fatal exquisitez en la pasada década de los 70. Aquí nos está hablando de algo actual, ¿cierto? De algo, de un acontecimiento que sucedió, ¿cierto? Acá nos está diciendo, nos está explicando, ¿no? Que inclusive la familia demandó al restaurante por haber dado esa comida que estaba prohibida, ¿cierto? Mira cómo estamos aprendiendo hasta de este animal, perdón, de este pez, ¿no? Que le costó la vida, ¿cierto? A este personaje. Sí, acá tienes tú la imagen de este pez globo, ¿sí? Por si lo quieres saber, conocer, ahí está la imagen. Ok, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer para ya poder identificarlo? Este texto, sabemos ya que es un texto de actualidad. Tenemos que contestar estas preguntas, mira. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Qué título es el más adecuado para este fragmento? Señala cuál es la idea principal del texto y en qué párrafo se encuentra. Eso es lo que vamos a hacerlo más adelante, pero mientras tanto vamos a hablar sobre el texto científico, ¿sí? El texto científico, ¿dónde nosotros lo vamos a encontrar? Ah, el texto científico está acá, ¿cierto? Dentro de los textos por su materia. Digamos que es un texto científico, mira. Es aquel que tiene por finalidad dar a conocer algún acontecimiento científico en un lenguaje claro y con carácter denotativo. Muy diferente al otro texto, al texto de actualidad que nos va a informar o nos va a detallar algún acontecimiento actual. El científico no, simplemente da a conocer algún conocimiento científico en un lenguaje claro y con carácter definitivo. ¿Ok? Tenemos aquí el siguiente texto. Vamos a trabajarlo por acá. Tenemos acá el siguiente texto. Ok, acá. Sí, muy bien. Acá tengo el texto. Bien. A ver, mi amigo Antonio Choso, ¿puedes leer este texto? Ya Danixa leyó el primer texto. Vamos, Antonio. Antonio, ¿puede leer el siguiente texto? ¿Me escuchas, Antonio? Hola. A ver, Antonio. A ver, Danixa. De nuevo tu hija. De repente Antonio tiene problemas con su audio. Vamos, Danixa. ¿Puedes hacerlo de nuevo esta lectura, Danixa? Es pequeño. Vamos. Dani, ¿me escuchas? Vamos, hay que leer el siguiente texto para poder responder ya las preguntas que están acá. Ok, Danixa. Nada, Danixa. Hola, ¿me escucha? Bien, vuelvo entonces a explicarles, ¿sí? Para poder realizar nuestro trabajito. El día de hoy estamos hablando del texto
¿cierto? Decimos que el texto es la unidad de comunicación con la que expresamos mensaje completo, tiene que tener adecuación, coherencia y cohesión para poder entender el texto que nos envía pues el escritor, ¿no? Según los tipos de texto vamos a encontrar con tipos de textos por su materia y según el propósito del autor. Por su materia tenemos a los textos de actualidad, científicos, literarios, filosóficos e históricos. Según el propósito del autor, los textos, según su propósito, podemos encontrarlos en los textos informativos y los argumentativos. Dentro de los textos, por su materia, hemos visto los de actualidad, porque su nombre lo dice, tiene por finalidad dar a conocer un acontecimiento determinado. Y en lo que se refiere al texto científico que el día de hoy hemos visto también, es aquel que tiene por finalidad dar a conocer algún acontecimiento científico en un lenguaje claro y con carácter denotativo. ¿Ok? Bien, acá tienen ustedes este texto, por favor, y también por acá hay unas preguntas que tienes que resolverlas, ¿sí? Y luego ya sabes cómo enviar al grupo. ¿Ok? A ver, Danixa, ¿me escuchas? Antes de terminar la hora. Sí, profesora. Vale. Bien, Danixa, vamos a leerlo, hija. Danixa, te invito a leer antes de terminar. Ya. Científicos estadounidenses asegura que si se intentan clonar seres humanos inmediatamente, tal y como lo han anunciado dos investigadores en Roma, el primer clon será un niño deforme. Esta opinión se suma a la amplia reacción de respuestas que ha provocado el anuncio de los especialistas en fertilidad, Ponos, Savos y Austresian. Severino Antinori de que están listos para clonar a un ser humano. La controversia sobre la clonación con células humanas, que hasta ahora se limitaba al uso de embriones para la investigación, han dado un paso adelante y ya se contempla la posibilidad de llevar al término un embarazo con uno de estos embriones. Ian Wilmut, el científico del Instituto Rodley de Edimburgo, escogió que anunció la clonación de la oveja Dolly. Es uno de los muchos que han criticado el intento de clonar. Danixa. Ok. Bueno, me hubiera gustado que ingresen tus demás compañeros para poder resolver, ¿no? Las preguntas, ¿no? Que está plasmándose aquí, ¿sí? En la diapositiva para que puedan entender, ¿no? La diferencia que hay entre un texto científico y un texto, ¿no? De actualidad, ¿cierto? Ok, pero bien, esto va a quedar entonces como actividad, ¿sí? Entonces no te olvides que la intención del texto, ¿no? Es que
el lector puede entender, ¿no? Puede entender lo que le está brindando en el texto, ¿no? No olvidemos también que realizar una buena lectura es un reto para todos nosotros, ¿cierto? Bueno, vamos a encontrarnos o vamos a realizar algunas pistas, ¿no? Tener en cuenta eso y poder identificar rápidamente de qué se trata el texto, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí nos vamos a quedar, chicos, ¿sí? Espero que puedan leer de nuevo las lecturas y puedan darle respuesta, ¿ok? Bien, voy a dejar de presentar mi pantallita, ¿ok? Y nos vemos la próxima.